Nossa próxima palestra tem o tema GIZ Studies H2 Brasil. Conheça os nossos dois palestrantes. Nossos palestrantes serão senhor Marcos Frank, ele é diretor do programa H2 Brasil da GIZ, e o senhor Felipe Toro, também faz parte do grupo da GIZ. Sejam muito bem-vindos. Bom dia a todos e todas. Inovador, pioneiro, vanguardista, líder. Esas fueron las palabras que escuché cuando se falan de mí de H2 Verde y Ceará. Y por eso creo que está zoológico que nos como GIZ también tenemos una presentación aquí en Ceará, en Fortaleza. Muy obrigado a FIEC para organizar este evento y darnos la posibilidad de presentar nuestro proyecto, o mejor decir, el proyecto que es un pareciera con el Ministerio de Minas y Energía y GIZ y el gobierno alemán, que GIZ está actuando en Brasil por 60 años ahora. Este año es un año para celebrar, creo. Y también está aquí en Ceará colaborando más de 30 años en el sector de energía. Entonces, también está muy claro que en un tema, en un sector tan importante como H2 Verde, tenemos que tomar parte en el desenvolvimiento de ese sector. Ese proyecto de H2 Verde es un proyecto que base en un acuerdo con... sí, gracias, Felipe. En un acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía de 2020. Y es un proyecto relativamente grande para la GIZ, que es casi 40 millones de euros por 2 años. En estos 2 años la tarjeta es de empezar de soportar el mercado nuevo de H2 Verde en Brasil. Y eso significa... si vamos al próximo slide, por favor. Y eso significa que intentamos de trabajar en varias áreas, ¿ya? En áreas claro, con el Ministerio de Minas y Energía, que todo es que el reglamento y el framework conditions para el sector H2 Verde, más también en el skill development. Trabajamos mucho con SENAI en muchos distintos lugares en el país, porque este nuevo sector también va a precisar nuevos técnicos, nuevos skills que todavía no están tan presentes en el país. Trabajamos mucho con distintas universidades, vamos a implementar varios electrolizadores en 3 distintas universidades, en Río, en Santa Catarina y en Itajubá. Y estos electrolizadores van a producir H2 Verde, y no solo eso, más que también vamos a usar este hidrógeno verde para aplicaciones prácticas, y vamos a ver cómo funciona esto. Aparte de esto, tenemos muchas actividades también con el sector privado. Hacemos tender process junto con la AHKs en Río y Sao Paulo para incentivar actividades dentro del sector de
de pesquisa, mas también para el sector privado, para startups en este sector. Entonces, es un amplio variación de actividades que tenemos y agora mi colega Felipe Toro va a dar más detalles de un sector, del Output 1, como llamamos dentro de nuestro proyecto. El Output 1 es el trabajo junto con el Ministerio de Minas y Energías y que se trata de todo el reglamento para este nuevo sector y las posibilidades potenciales que tenemos allá. Por favor, Felipe. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado por la presentación de nuestro proyecto también. Yo voy ahora a ir aquí un poco. Sí, como Marco mencionó, primero que todo, disculpas a todos, yo voy a hablar una mezcla entre portuñol y español y portugués, no sé ahora cómo estoy, mas todos los días trato de aprender más y más portugués. Nuestro componente o output 1 es el de condiciones estructurantes y yo quiero en esta primera folio, el slide, compartir con ustedes qué estudios ahora están en curso y qué estudios van a finalizar este y el próximo año. Entonces, el primer estudio del que quiero hablar un poco más hoy es el estudio de benchmark internacional sobre hidrógeno verde y también para el caso brasilero, ¿no? Aprender un poco de ese benchmark. Ese es un producto que hicimos en cooperación con GESEL y con la CETESB en Stuttgart. Otro segundo estudio que ahora está en proceso de revisión y que estamos trabajando también con GESEL y con IBINI, dos compañías también brasileras, y ellos están colaborando mucho acá. Es el benchmark internacional más de las estrategias legislativas, es decir, queremos hacer un benchmark y hacer una comparación más profunda de con qué instrumentos estos países están trabajando. Hay otros dos, para mí uno de los centrales estudios que se van a realizar este año es el del potencial y el escenario de hidrógeno verde, no Brasil, y los impactos que van a tener las panseadas en la red eléctrica. Para eso estamos con MME, más también mucho con EPE, en muchas trocas, en muchas reuniones, presentando un equipo de simulación. Está el Instituto Senai Rio Grande do Norte, en Natal, y Facto Energy, ellos están cooperando para hacer un estudio de potencial bastante profundo que va a dar muchas informaciones importantes a todos los que van a tomar decisiones de inversión en los próximos años, en qué usinas, en qué sectores. Y hay otro estudio que está en andamiento, que es el manual de mapeamiento de partes interesadas. Ya existe un estudio de GIC con la HK en el pasado, ese estudio ahora está siendo actualizado y junto con Senai, Cimatec y CETESB estamos ahora también actualizando y en las macroregiones a lo largo de la cadena de valor para hidrógeno verde. Esos son los primeros 4. Otros estudios interesantes, esto es como una serie de Netflix, falaba ontem. La parte 5, entonces vamos a hablar de un estudio ambiental muy profundo y social, ¿no? ¿Cuál es la contribución al empleo y cuál es el impacto social que va a tener la economía de hidrógeno verde en Brasil? Y el estudio ambiental a lo largo de la cadena, el LCA, el Life Cycle Analysis para la producción de hidrógeno verde. Por último, certificación, ya hablamos, hicimos aquí con los colegas de CGE también y HK. Y por último, una serie de estudios que van encaminados a avaliar la rentabilidad de 5 proyectos reales y de hidrógeno verde y de PTX y su potencial de exportación y también una directriz para el financiamiento. Con eso estamos trabajando con el sector bancario de Brasil. Entonces yo quería compartir con ustedes hoy, dar como una primera muestra a ustedes. Los slides van a estar disponibles y también si tienen preguntas con mucho gusto podemos hablar, me pueden contactar. Para este estudio los investigadores y los consultores realizaron una categorización de qué países sería interesante comparar Brasil con quién, ¿no?
Entonces, son aproximadamente 35 países a nivel mundial que tienen hoy en día una estrategia de hidrógeno en desenvolvimiento. Y para esto existen países exportadores, por ejemplo, que son abundantes en recursos energéticos, o países importadores, como el caso de Alemania, que tienen poca o menos disponibilidad de recursos energéticos y van a precisar importar hidrógeno verde en un futuro. O son autosuficientes, ellos pueden atender su propia demanda y pueden exportar, como un caso de Brasil. Países líderes que quieren desenvolver nuevas tecnologías, por ejemplo, y centros de importación o de exportación que quieren facilitar, ¿no? Son un conducto para que haya una buena distribución. Este fue metodológicamente el primer approach, como de 35 países podemos reducir a 12 países para el análisis en este estudio. Y en este segundo slide lo que quiero presentar es, existen países modelo que son interesantes para Brasil con quién se puede comparar para crecer, para qué oportunidades se pueden identificar. Eso es lo que quiero presentar ahora. Para esto existe Australia, Canadá, Alemania, Noruega, el Reino Unido y Estados Unidos. Y voy a compartir 1 o 2 países hoy. Yo le pido el favor a usted, si usted es la moderadora, que cuando falten 5 minutos me dé un anuncio. Ok, muy obrigado. Ahora puedo ver eso, sí, estamos muy bien. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué hace Australia? Australia es un país bastante, en los últimos años se ha posicionado de una manera muy inteligente en el mercado mundial de hidrógeno. Y por ejemplo, tienen muchas medidas y recomendaciones para seguir este tipo de nuevo mercado en su gobierno. Se concentra en crear nuevos empleos, para ellos esto es muy importante, atraer nuevos investimentos y abrir nuevos mercados de exportación. Australia está enfocado ahora, como ustedes de pronto conocen, Japón, Asia, y también tiene un proyecto muy interesante con Alemania. Ellos quieren llevar desde Australia, quieren exportar a Alemania hidrógeno verde. Y ellos quieren ser un gran actor, ellos quieren tornarse un gran actor en la producción, en la comercialización global de hidrógeno hasta el 2030. Y principalmente para los mercados asiáticos, y para esto tienen un apoyo bastante completo, un pacote de medidas bastante completo para apoyar su industria. Entonces, cuando usted analiza los documentos y la estrategia de un país como Australia, usted entiende que la política de hidrógeno está claramente definida. Tienen bastantes recursos renovables, muy parecido a Brasil, más también tienen gas y petróleo. Y ellos pueden garantizar más de 800 megavatios en energías renovables y por lo menos el 7.5 de los proyectos, de 2 proyectos eólicos y solares están en escalas muy grandes. Es decir, ellos quieren atraer investimentos para producir hidrógeno verde a través de renovables. Otro enfoque, el punto 3, es su infraestructura. ¿Cómo pueden hacer un apoyo? Para esto crearon un fondo de infraestructura de más o menos 460 millones de dólares australianos. Y su enfoque principal está en crear 7 hubs de hidrógeno limpio a lo largo de todo el país. Su meta prioritaria, también desde la política y desde la industria, es el $2 por kilogramo. No, solamente. Okay. Y tiene también un esquema regulatorio nacional para incentivar el crecimiento de las industrias de hidrógeno limpio. Y ahí yo veo una gran diferencia con Brasil, ¿no? Brasil ha sido impulsada desde el punto de vista de la energía, mas Australia se ha posicionado en los últimos años en impulsar y en crear una nueva industria alrededor de hidrógeno, y para eso se precisa también el trabajo de otros ministerios, ¿no? De otros esquemas regulatorios, ¿no? Y bueno, como muchos conocen, su enfoque no solamente está en producir hidrógeno verde, sino también PTX, también para movilidad, y tienen un plan nacional de infraestructura dedicado para el tema de mezclar o la mixtura entre el hidrógeno y el gas natural. Y bueno, el gobierno australiano anunció
que además de los 464 que ya tiene para infraestructura, destina más o menos 560 millones para parcerías e iniciativas tecnológicas internacionales de valles de emisiones, ¿no? Que eso aquí también juega un papel importante. No solamente le están aportando a hidrógeno verde, sino también a hidrógeno azul. Entonces, ¿qué oportunidades vemos para Brasil, ¿no? Al analizar un caso como el caso australiano, ¿no? La estrategia de impulsar los hubs, como el caso de Ceará o como puede ser el caso de otros puertos que vimos ontem en muchas presentaciones, es identificar la identificación de esas necesidades de infraestructura y la reducción de sus costos. También, comparado con Australia, Brasil tiene mejores distancias de transporte que Australia para exportar, por ejemplo, a Europa. Y comparado con Australia, la capacidad de energías renovables en Brasil es mucho más desenvolvida. Entonces, ahí tendría todavía una oportunidad Brasil de posicionarse más rápidamente en desenvolver este mercado. Con Australia también hay una situación bastante interesante, y también aquí en Ceará, los australianos ven la posibilidad de desarrollar sus tecnologías y sus investimentos en Brasil, porque ellos ven la ventaja competitiva que puede tener la distancia al norte de América o a Europa. Entonces, son oportunidades de creación de empresas y transferencias de conocimiento, también para la base brasilera, trabajando en parcerías con desenvolvimiento de nuevas tecnologías con parceros como Australia. Y por último, para el mercado de hidrógeno, como lo falamos siempre, no podemos hacer nada con hidrógeno si no tenemos demanda de hidrógeno. El sector minero de Australia es bastante interesante para cooperar con el sector minero también de Brasil, ¿no? Entonces, vemos que, o consideramos, achamos que hay bastantes oportunidades para Brasil, simplemente observando a un parceiro, un modelo como el caso australiano, ¿no? Bueno, quería compartir muy rápidamente el caso alemán. El caso alemán es desde el otro punto de vista. Es un modelo que puede ser tecnológico, interesante para Alemania, y es un parceiro que va a puede importar el producto brasileño. Entonces, aquí voy a pasar un poco más rápidamente debido al tiempo. Sí. Ok, obrigado. Ok. Entonces, entonces voy aquí a revolverme un poquillo. Alemania se concentra, como ustedes ya conocen, principalmente en hidrógeno verde, pero es una pregunta también de los recursos disponibles en Alemania. Para mí importante es la infraestructura, es hacia la cadena de valor. Tiene también muchas cosas a nivel tecnológico que Alemania puede ofrecer e intercambiar con Brasil. Y bueno, la cooperación internacional, como lo vemos aquí ahora en el marco de nuestro proyecto, es también importante en la relación con Brasil. Entonces, Alemania es un parceiro ideal para Brasil, y bueno, yo soy alemán también, más estructural o históricamente, como se ha observado, existen muchas compañías ya existentes en Brasil que tienen un know-how, un origen, una educación de Alemania. Entonces, todo eso se debe aprovechar mucho más para profundizar en esta creación de valor agregado para Brasil. O Brasil hospeda o mayor parque industrial alemán fuera de Alemania. Este fue uno de los análisis que más me gustó, porque si hay una copia industrial de Alemania fuera de Alemania es Brasil. Y para esto seguramente donde van a haber otras oportunidades tanto para Brasil como para Alemania es en el tema de infraestructura de reabastecimiento y de ingeniería de distribución y de llegada a la demanda final para el hidrógeno verde. Y otros puntos de capacidades y know-how, por ejemplo, Siemens o ThyssenKrupp o la misma Hytron y otras empresas del sector
quieren también seguir produciendo en Brasil y reducir esos costos. Entonces, para el desenvolvimiento de este mercado futuro, Brasil sigue operando con Daimler también, por ejemplo, para los camiones de hidrogenio. Puede ser Brasil uno de los centros de desarrollo en los próximos 10 años más importantes que pueda tener Daimler Trucks a nivel mundial, ¿no? Entonces, esas son como oportunidades que vemos que Brasil vea que está de pronto en una mina de oro y hay muchas posibilidades, ¿no?, para hacer un desenvolvimiento. Con Alemania, como se observa también en nuestro proyecto H2 Brasil, la cooperación, más también las oportunidades de financiamiento, si se precisara, son opciones bastante interesantes. Ok, y por último, usted me dice que me quedan 5 minutos más. Ok, entonces voy a hablar muy rápidamente. Noruega me pareció también un país bastante interesante como modelo para Brasil, ¿no? No solamente por el posicionamiento de un tipo de hidrogenio u otro, sino se complementan muy bien, ¿no? Entonces, aquí el país fornece cerca de 20-25% de la demanda europea de gas y es el tercer mayor exportador de gas natural, es decir, si ellos pueden producir hidrogenio verde, ellos van también a abastecer a Europa de hidrogenio verde o de hidrogenio, ¿no?, si se precisara. Azul también puede ser, y son expertos también en la cadena de CCS, ¿no?, de secuestro de carbono. La estrategia noruega de hidrogenio está enfocada actualmente en hidrogenio azul, ese es su enfoque más importante. Y interesante también, industrias, su localización procurada para industrias de alta intensidad eléctrica como el sector de aluminio. Y además que Noruega tiene muchos recursos de energías renovables, no sé si comparable con Brasil, mas también con una posibilidad de desenvolvimiento para esto. Entonces, la estructura legal y regulatoria de Noruega es bastante enfocada, y el proyecto, por ejemplo, HyLo, quería remover esas barreras legales para lo que son las células combustibles de hidrogenio y cómo hacer esa aceitación en el mercado de esas tecnologías de hidrogenio. Cabe lembrar que los noruegos tienen la mayoría de carros eléctricos actualmente en el mundo, ¿no? Entonces, si ellos pueden financiar la entrada de nuevas tecnologías de fuel cells, los noruegos son los que más ahora tienen una capacidad de financiamiento bastante mayor, ¿no?, comparada con cualquier otro lugar, de pronto los países árabes, ¿no? Y bueno, por último, pienso que las oportunidades para Brasil desde el punto de vista de la creación de valor, la iniciativa de innovación noruega también está activa en Brasil, digamos con menos intensidad que otras iniciativas de cooperación, mas está activa en Brasil y se puede tornar, por ejemplo, para la producción de aluminio neutro para el clima o el uso de hidrogenios sintéticos para el sector marítimo como un socio o una oportunidad bastante interesante. Aquí lo mismo, se pueden identificar desenvolvimiento de cooperación en un hub como el del norte de Brasil, por ejemplo, que también tiene un sector marítimo tan importante, cómo se puede profundizar, ¿no?, esas oportunidades brasileras y noruegas. Y ellos también son expertos en sistemas y tecnologías de acoplamiento de energía eólica offshore, como electrolice, para, digamos, de la energía que se trae del mar o de la electrólisis que se hace en el mar para offshore, cómo traerlo a los centros de demanda. Entonces, otras posibilidades bastante grandes. Y bueno, por último, toda la transferencia de conocimientos a lo largo de offshore, marítimo, hidrogenio verde, aquí con Noruega también tiene una posibilidad. Este ya creo que es mi última slide. De este primer estudio que va a ser publicado junto con lo que se acorde con JSA y con el ministerio en Brasil, digamos que la mixtura de científicos y consultores
brasileños y apoyados por este personal extranjero. Ellos ven que en el Plan Nacional de Hidrogênio es muy importante detallar esas acciones que se están haciendo acá. Mi impresión con el FIEC hay muchas iniciativas, pero se precisan dar unos lineamientos más claros, ¿no? Y vamos a trabajar en el marco de la estrategia regulatoria junto con el Ministerio y con otros actores interesados más en detallar esto. Y bueno, la regulación conjunta, donde se tienen que afinar, por ejemplo, ANP, ANEL y otras, para establecer esos criterios de producción. Ahí también hay experiencias internacionales. Entidades certificadoras, como lo hablábamos también con los colegas de la AJK y las industrias, precisan tener entidades certificadoras mucho más claras. Desenvolvimiento de políticas para la creación de hubs, se tienen que seguir desenvolviendo en Brasil. Y esas zonas de incentivos, como hablábamos antes con estos puertos, por ejemplo, incentivos tributarios puede ser una más a aprimorar o a ayudar hacia la utilización de hidrógeno verde y de bajo carbono. Y bueno, por último, siempre es muy importante todo el tema de formación de recursos humanos, que también está siendo trabajado en este proyecto por otro output, en mucho más detalle. Y todo lo que tiene que ver con tarifas de acceso, por ejemplo, a la red para cargas como los electrolizadores, son importantes revisar y actualizar. Y desenvolvimiento también de la infraestructura de los puertos. Então, agradezco a vocês muito. Esse é nosso equipo aqui em Brasília. Nós estamos em Brasília com Ceres Cavalcanti, José Slakovic, e temos Technical Backstopping de Alemanha, Mónica Saraiva Panik, Maike e Peter Bickel, e os colegas de Brasil. Muito obrigado. Espero que não estava muito ruim com o tempo. Uma salva de palmas para o senhor Felipe e o senhor Marcus Frank. Agradeço a presença de vocês, agradeço a presença de todos e até a próxima.